Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Dylan y Baran discuten sobre la novia de Miran y Dylan hace tropezar a Baran. Berfin llega a Akif y decide terminar su relación con él, diciendo que eso no funcionará. Mientras Berfin intenta convencer a Akif de que esto es lo mejor para Ipek, Akif dice que no quiere dejarla. Pero justo cuando Berfin le dice a Akif que no quiere que Ipek tenga problemas por su culpa y está a punto de irse, Ipek la abraza y le ruega que por favor no la deje. Dylan intenta convencer a Baran de que compre la mansión que le gusta en Mardin. Cuando Baran mira a Dylan con amor y una mirada significativa, Dylan dice que hay muchos archivos que necesitan ser examinados, no me confundas. Berfin llega y trata de convencer a Ayan y su esposa sobre esta separación. Akif dice que hay otro camino. Quiero establecer un hogar pacífico, no puedes renunciar a nosotros tan fácilmente. Ipek le ruega a su hermana Berfin que por favor no nos deje, que no nos separe. Mientras conversan, la señora Ayan va a la habitación y trae el vestido de novia en el que ha estado trabajando durante 4 meses para Berfin, incluso eligió las decoraciones de seda con sus propias manos. Ella cuenta su aventura que duró años. Consigue la perla en su hermosa forma final y le pide que no renuncie a casarse con Akif. Luego Berfin abraza a Akif y Ipek. Cuando Dylan va a la cocina para ver si Asibe necesita algo de Baran, Baran recuerda el tormento que le infligió en el pasado y le pregunta, ¿cómo me perdonaste? Recuerdan cómo Dylan se opuso y le gritó cuando le dijo, por eso te amo. Dylan dice que cuanto más te conocía, más te amaba. Luego recuerdan cómo Dylan acudió al rescate de Kudret Bey durante su crisis. En ese momento todos se sorprenden al ver cómo Kudret se calma con la música que ha puesto Dylan. Baran llora y dice la canción favorita de mi padre. Luego le dice a Dylan, cuando vi lo que ella hizo por mi padre ese día, borraste todos los malos sentimientos dentro de mí, lo hiciste, lo hiciste. Cuando Dylan dice que esta es nuestra historia, Baran la besa en la frente y le dice, me alegro de tenerte y esta historia continuará para siempre. Dylan propone pasear por el jardín para cambiar un poco el ambiente. Mientras caminan, recuerda cómo Dylan le agradeció con lágrimas en los ojos cuando recibió su álbum familiar gracias a Baran. Ese día me di cuenta que tu corazón es como el algodón. Cuando Dylan habla de cómo se sintió cuando dejó la mansión y se encuentra con Baran en el cementerio y le pregunta por qué está allí, Dylan dice que no tiene hogar, que no tiene a dónde ir. Cuando Baran dice vamos, Dylan pregunta, ¿tengo algún lugar a dónde ir? Baran recuerda los momentos en que solía decir, eres un carabey, tu país también está a mi lado y dice, no podía soltarte porque eres el lado inocente dentro de mí y lo abraza. Dylan dice que tú también eras inocente, una niña que fue alejada de su madre y criada con odio, pero ahora todo se acabó. Mientras Baran viste a Miran, Miran le dice que sus ojos brillaron y se rió cuando le dio un regalo a Dilara. Baran dice, bien hecho, hijo mío, así es como conquistarás el castillo desde adentro. Cuando Dylan le trae leche a Miran, Miran le pregunta qué significa venir a pedir leche y Baran le explica qué es. Miran dice que cuando crezca, iré a pedirle matrimonio a Dilara. Cuando Baran dice, por supuesto, hijo mío, esos días también llegarán, Dylan responde, no digas esas cosas, todavía es demasiado joven. Mientras Tuba examina las compras que Baran y Dylan hicieron para Berfin, se da cuenta de que Berfin no se encuentra bien. Cuando Berfin dice que se siente incómoda, Tuba intenta motivarla. Mientras tanto, Dylan entra en la habitación con ellos y mira a Umut. Cuando Dylan se da cuenta de que Berfin está de mal humor y le pregunta, ella dice que estoy siendo un poco injusto con Akif y la madre de Ipek presentó una demanda de custodia y su paz se vio perturbada por mi culpa. Cuando Dylan dice, no pienses así, toma fuerte la mano de tu ser amado y permanece siempre a su lado, Berfin se relaja un poco y dice, gracias, es bueno que te tengamos. Mientras Akif está haciendo un ensayo general, el botón de la chaqueta de Akif se cae. Cuando Asibe le trae café a Baran, Baran y Kudret Bey hablan sobre Aceran y él los escucha. Kudret Bey y Baran hablan sobre cómo lo capturarán con un plan inteligente. Asibean llama inmediatamente a Aceran y le dice que han apostado hombres en el barrio donde te escondes, así que ten cuidado. Cuando Dylan y Baran preguntan si han vuelto, Asibe dice que han vuelto y que lo preguntará mañana. La señora Acer dice, como dije, vendré desde la parte trasera de la mansión a recibirme, para que su hija no esté cerca de Umut. Cuando Berfin llega en ese momento, Asibe cuelga el teléfono. Cuando Berfin le pregunta quién fue, Asibe lo evade.
Cuando Berfin le pregunta más tarde si su madre la llamó alguna vez, ella responde que no. Él dice que si Berfin llama, le avise y la convencerá de que se entregue. Mientras Dylan y Baran conversan sobre el primer amor de Miran, Dylan se pone celoso y dice, supongo que tú también tuviste un primer amor. Mientras Baran se lo explica con detalle, Dylan se pone muy celosa. Cuando Baran dice que su nombre es Dylan, una gran sonrisa se dibuja en el rostro de Dylan. Por la mañana, en la mansión se desata una avalancha de gente que pide un vestido. Como Dylan no puede elegir un vestido, le pide ayuda a Baran. Cuando Dylan se prepara y se va, Baran vuelve a quedar sorprendido por ella. Cuando Baran le dice a Dylan que se ve deslumbrante como siempre, Dylan dice que también se ha vuelto muy guapo y Baran le pregunta qué debe hacer, está tratando de ser digno de su esposa. Cuando Dylan dice que está muy emocionada, Baran habla de lo sucedido según sus propios deseos y su emoción. Cuando dice, en ese momento, sentimos que el mundo entero nos pertenecía, Dylan dice, mi corazón latía tan rápido que parecía que se iba a salir de su lugar. Dylan dice que a pesar de todos los problemas que hemos pasado, seguimos felices en el mismo lugar. Baran dice, hemos pasado por todo, sé que no importa lo que pase, estás conmigo. Luego dice, mi mayor suerte eres tú y nuestro hijo. Cuando digo, vamos a ver a nuestro hijo y enseñémosle a querer, Dylan responde, no digas eso, todavía es demasiado joven. Baran dice que le enseñaremos a amar y a no hacer daño. La señora Azade le dice a la señora Asibe lo que quiere respecto a los preparativos finales y sale de la cocina. Cuando Asibe dice que cuando el trabajo esté hecho, cuidarás de Berfin, ella es tu amiga, yo cuidaré del bebé, Tuba la abraza diciéndole mi querida madre y dice que eso es lo que te iba a decir. La señora Acer llega y la señora Asibe le da la bienvenida. Mientras entran, la señora Acer dice, me esconderé en su habitación y cuando anochezca pondremos en práctica el plan. Mientras tanto, el personal de seguridad se acerca a ellos y pregunta, ¿esta mujer es la señora Asibe? Asibe explica que se perdió en la empresa de limpieza. Dylan y Baran viven momentos de amor mientras visten y preparan a Miran. Todos están preparados y dan la bienvenida a Akif en el jardín. Mientras Dylan y Berfin preparan café, Dylan intenta calmarla. Berfin no deja que Akif agregue sal a su café y comienzan a servirlo. Dentro, los adultos están emocionados y no saben de qué hablar. La señora Ayan y el señor Kudret siempre se miran. Miran e Ipek se llevan bien y juegan bien. Dylan entra y les advierte que traigan el café sin derramarlo. Baran Akif es mi hermano, por eso hoy estoy del lado del novio, dice. Dylan dice, ¿eso es lo que estás diciendo, Baran Aga? Pero conseguir una chica de los Karabey no es tan fácil. Cuando Azadean lo confirma, Akif se asusta y dice, oh hermano, hemos llegado hasta aquí, no nos preocupemos y Baran dice, no te preocupes, estoy dentro. Cuando Dylan dice que estas cosas son impredecibles y que Berfin es muy valioso para nosotros, Akif Aida pregunta quién se metió en problemas con quién y todos se ríen. Berfin ofrece los cafés, toma su propio café y se sienta al lado de Dylan. Cuando Akif toma un sorbo de café, Berfin se sorprende. Cuando Baran le pregunta a Akif, ¿qué hiciste?, Berfin responde, realmente no hice nada. Entonces, cuando ven a los niños riendo, se dan cuenta de lo que han hecho. Cuando Azadean dijo, hijo, es nuestra costumbre beber todo lo que trae la novia, ya sea dulce o salado, Akif dijo, bebería veneno incluso si fuera de tu mano y lo bebió. Cuando Baran le pide a Akif Berfin por orden de Aya, Kudret Bey dice que ahora debemos pedirle a nuestra señora Agas. La señora Azade dice, es adecuado para mí, mi hijo. Cuando Dylan pregunta, vamos, hija mía, ¿qué dices?, Dylan responde, Berfin es muy valioso para nosotros y Akif es nuestro hermano, y como se aman, también debemos apoyarlos. Felicitaciones a Kudret Bey, que Dios los haga envejecer en una sola almohada, dicen y se ponen los anillos. Baran lanza un puñado de dinero a los niños que sostienen las tijeras, toma las tijeras y corta las cintas de los anillos y todos los felicitan. Asibe llega a Acer y Umut y les dice que todos se han ido a sus habitaciones, solo Berfin está con Akif Bey en la piscina, deben irse lo antes posible. La señora Acer toma a Umut en sus brazos y dice, vengaré a mi padre y no te dejaré con ellos. Asibe entra en pánico y dice, tienes que salir. Berfin y Akif no pueden creer que se comprometieron tomados de la mano e intercambiando miradas románticas junto a la piscina. Mientras Berfin entra a rellenar el té de Akif, Akif la espera.
Cuando Berfin entra a la cocina y ve a Zeran con Esperanza en su mano y grita llamando a su madre, Zeran saca un arma y le dice que no se acerque. Dylan y Baran también salen de su habitación para ir del estudio a la cocina. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.